¿Qué tal? Buenas tardes amigos, ¿cómo están todos? Espero que bien. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por asistir a este podcast y el día de hoy tengo un invitado de lujo, quien es el maestro José Luis Leal, actual notario de aquí de Jalisco por la 67 de Guadalajara. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Pues muy contento, Donatio, de estar aquí con ustedes, con todo tu auditorio, toda la audiencia de tu podcast y la verdad muy entusiasta y muy contento de poder tener estos minutos contigo y con toda la audiencia. Gracias. Pues aquí casi nos vemos todas las semanas por el tema de la ley inmobiliaria y otras cosas, pero ahora quiero platicar un poco de ti. ¿Cómo es que José Luis, cuando era niño, pensó en ser un abogado y después de ser abogado, cómo pensó en ser notario? Fíjate que es algo muy bonito. Yo les quiero platicar, yo soy notario público de segunda generación. Mi padre, José Luis Leal Sanabria, fue notario público número 74 de Guadalajara. Él tuvo su fiat a partir del 3 de febrero de 1983. Él fallece en enero del 2017. Y entonces, pues desde pequeño siempre me gustó. A él le gustó mucho el servicio público, le gustó mucho la docencia. Él estuvo 50 años en la Universidad de Guadalajara y más de 57 en el Sistema Educativo Nacional. Y creo que dos cosas que me gustaron mucho siempre de lo que él hacía es la docencia y creo cuando hablo del servicio público, pues es efectivamente servir a la sociedad. Y entonces seguí con los años con eso y en aquel tiempo era como que derecho te daba mucho de lo que era la costumbre del servicio en su momento, pero he de confesar algo. Yo tengo a mi mamá que ella es contador público auditor. Y entonces, cuando hice mi examen, estando en la preparatoria, se llama un examen psicométrico, que te dicen tus actitudes o aptitudes en este caso, y me salió 50% abogado, 50% contador. Y entonces, en su momento, pues, definitivamente, y lo traía desde chico, dicen mis amigos y mis amigas, que ya lo traía en la sangre, y opté por ser abogado. Sin embargo, pues tengo prácticamente más de 25 años metido con amigos contadores y en los ámbitos. Estoy ahí, actualmente participo, me han invitado en la Comisión Fiscal de Coparmex, en la Comisión Fiscal y Fiscal Internacional del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, en el Instituto Mexicano de Investigación Tributaria, en algún momento presidí la Comisión Fiscal del Colegio de Notarios. Entonces, como que esa parte siempre, no estudié contabilidad, pero siempre me ha estado gustando en estos temas. Entonces, opté por la carrera de abogado allá por el año de 1989. Hoy en casa, en mi casa de la familia Leal Campos, somos 3 abogados hijos. Soledad, mi hermana, que es la mayor, por poquito tiempo de diferencia, ella es abogada. Después soy yo, y la más chica, que es Vero, mi hermana, que ella también es notario público en la municipalidad Tlaquepaque, la número 19. Y es algo muy bonito porque de los 5, 4 abogados, mi papá, mis 2 hermanas y yo, y mi mamá contador público auditor. Entonces ha sido una experiencia muy bonita el servicio público que tú le puedes dar a la gente, y creo que hoy la notaría pública me permite hacer muchas de las cosas que siempre quise desde niño, desde joven, desde profesionista. Hoy ya casado con una abogada, tengo mi hijo mayor es abogado, la más chica dijo que ella eso no le gustaba y está estudiando ingeniería, innovación y diseño, y acaba de empezar ahí en línea también pedagogía. Entonces hemos hecho una bonita familia hoy que tengo con mi esposa y mis 2 hijos. También se habla siempre de derecho, dice mi hija, la más pequeña, que si luego podemos cambiar de tema. Entonces creo que lo llevo muy en la sangre, y ha sido una satisfacción de vida poder, a través de la profesión de abogado, hoy de oficio notario público, poder ayudar a quien lo necesita. Oye, entonces platícanos un poco para la gente que no sabe cómo es que llegas a ser notario. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay un examen o cómo es el...? Con mucho gusto. Fíjense en algo muy importante. En el caso de mi experiencia personal y la disposición, porque ha cambiado un poco de cuando yo accedí al notariado al día de hoy. Cuando yo accedí al notariado, que todavía sigue existiendo, 2 exámenes. Primero tú tienes que tener anteriormente los 5 años de práctica profesional, y dentro de los cuales había que tener 3 años de práctica notarial en alguna notaría del estado. En este caso yo lo hice con mi papá, y había que aspirar a la patente de notario público. Y ya siendo patentado,
estabas esperando que el gobernador del estado, yo te explico ese procedimiento, declarara una vacancia para poder, bajo un examen de oposición, poder obtener una notaría, en este caso, en el lugar en el que tú habías escrito y habías presentado tu solicitud. Y entonces, la parte, digamos, que se ha hecho adicionalmente a cuando yo hice mi examen allá en enero del 2007, es que hoy no solamente tienes los mismos 5 años de abogado, los 3 años de práctica profesional, hoy tienes que tener un posgrado afín al notariado. La parte importante que te puede sorprender es, hoy en día, muchas de las ramas en las que es afín al notariado. Anteriormente y en las épocas de mi papá, allá por el 83, pues diríamos que todo era lo jurídico, porque realmente veías, poco, siempre has visto temas de carácter fiscal o contable por los impuestos de lo que el notario calcula, retiene y entera por cuenta de los clientes que vienen con nosotros, pero te das cuenta en su momento que realmente ahorita una materia afín es ¿qué pasa si tienes una maestría en valuación, una maestría en lavado de dinero, una maestría o un posgrado en temas informáticos? Es decir, hoy en administración, claro. Hoy por hoy, y tú lo has visto en los foros que hemos coincidido capacitando a agentes inmobiliarios y a otras personas, pues que realmente ha evolucionado. Tú eres un hombre joven, yo me considero muy joven, pues, pero cuando entré al notariado ya han pasado ya muchos años. Hoy ya soy un hombre de 53 años. Y entonces, ¿qué es lo que ves con todo esto? Pues una evolución muy importante del notariado, incluso de la función notarial, de la actuación del propio notario, vinculado con todas las tecnologías. Parte importante de lo que estamos hoy aquí platicando, una experiencia de vida con estos llamados podcasts al que amablemente me invitaste. Con gusto. Y eso va evolucionando la manera de comunicarnos con las personas, pero sobre todo, ¿sabes qué, Donatiu? Que vean que somos personas como tú, como yo, como cualquier persona. Yo doy clases en la Universidad de Guadalajara, di en la Universidad Panamericana, en el ITESO, en el TEC de Monterrey, en la UNIVA. Somos personas que todos los días nos levantamos, tenemos una disciplina de acudir a la oficina y si tenemos que hacer una certificación de hechos, que es caminar algún predio, caminar, ¿no?, distintos inmuebles para revisarlos. Es decir, muchas cosas de lo que a veces no se conoce del notariado. Y todo eso te permite tener una formación integral. Y así fue como accedí al notariado, con 2 exámenes en un periodo prácticamente de cuando inicié mi proceso a tener la oportunidad de tener la Notaría Pública 67 de Guadalajara por oposición, prácticamente como 13 años de que inicié mi proceso, y ha sido una satisfacción extraordinaria. Trabajé al lado de mi papá muchísimos años y la verdad es que tengo una gran escuela de cómo servir a la sociedad a través de la función notarial. Entonces te puedo decir que ese fue el proceso. Hoy en día creo que la única diferencia es lo del posgrado en esto, y Jalisco es de los, diría la palabra, pocos estados o de los estados en los que tiene que haber un examen de oposición es decir, el primero es el de patente y tienes que sacar una calificación mínima para continuar el proceso, y después lo llamas de oposición porque ahí todo el mundo es muy inteligente y muy capaz, es el que saque la mayor o las mejores calificaciones, pueden acceder a lo que el señor gobernador en su momento ha abierto las convocatorias, en este caso las vacancias de las notarías para ocuparlas. Entonces te lo puedo resumir más o menos en ese sentido. Si me permite, les platicaré algo rápido. Con gusto. Yo le decía que cuando mi papá fue notario, en el año 83, yo lo fui en el 2007. Pero hoy estás hablando prácticamente de más de 40 años que iniciamos como la llamada familia notarial, que como hijo estás muy vinculado a los procesos. Pero yo les diría ahorita, Donatiu, lo hemos platicado, que mínimo debe de haber en una compraventa ordinaria, vamos pensando, yo no soy notario, aquí está otra persona, Juan Pérez, y Juan Pérez es el notario, vamos tú y yo con él a comprar una casa que no tiene hipoteca, que no pasa nada, que vamos a poder hacer la operación de 350,000 pesos, incluso en efectivo, que está dentro del marco de la llamada ley antilavado. Todo está perfecto. Es tu casa habitación, la vas a exentar. Es decir, no tiene cosas extraordinarias. En aquellos tiempos solamente te preocupabas, cuando yo ayudaba a mi papá, te preocupabas por 3 cosas. Que tuvieras un avalúo que estaba de un banco, estoy hablando de aquellos años del 83, por el banco. Y pagar la atención patrimonial en el gobierno del Estado, porque era la Tesorería General del Estado.
Y entonces presentabas, en este caso, pues no había el impuesto sobre la renta porque había exentado, simplemente tenías tu aviso, esa de la hoja general, que tenías que hacerlo, y registrabas. Punto. Wow. Y entonces, si ahorita me preguntas, yo tengo por ahí una plática que siempre doy, que se llama, entre otras cosas, por ejemplo, tu patrimonio en la tercera edad. Entonces, cuando comienzo con las personas de 65 y más a platicarles qué podemos hacer, pues en esto simplemente, así bajita la mano, son 17 ordenamientos entre municipales, estatales y federales que tenemos que ver. Y ahora no solamente es, y que si yo sé que es también el certificado de deuda del predial de aquellos tiempos, pero me refiero a los avisos, pues van creciendo. Y esas actividades yo te puedo decir que es como una más en los últimos 40 años. Cuando tú haces un análisis, ahorita para no enfadarlos en temas jurídicos, es que realmente más del 60-70% hoy de una operación ordinaria resulta que son procesos administrativos derivados del acto jurídico. Estás muy preocupado y muy enfocado en dar cumplimiento a estos ordenamientos de los 3 niveles de gobierno y de los reglamentos respectivos. Vas a decir, José Luis, ¿por qué tantas leyes? Bueno, porque la persona que me pregunte por qué le pido un acta de nacimiento, pues no solamente porque tú lo conoces bien, no solamente la ley antilavado, también es una manera de acreditar, entre otras cosas, la nacionalidad. Así es. Entonces digo, cada una de las cosas tiene su disposición. ¿Por qué pedimos una CURP? ¿De dónde nace la CURP? ¿De dónde la credencial en su momento de elector? Si alguien utilizó un poder, ¿por qué el poder de dominio tiene que estar registrado en el RENAP, en México, en Gobernación? Y así salió. Entonces, creo que ha evolucionado muchísimo en esto. Yo siempre platico que de cuando inicié esta vida ya como joven universitario en notaría, me tocó ya la presidencia del maestro Adalberto Ortega Solís. Uh-huh. Y entonces yo digo que en 30 años pues ha evolucionado de manera impresionante. Y ahora hay 2 temas que luego me invitarás en otra ocasión, si tu público lo acepta. No, de verdad, me da mucho gusto de platicarles la diferencia entre la función digital y la actuación digital del notario. Hoy todas las dependencias de gobierno ya tienen trámites que podemos acceder por la computadora. Entonces, esa es algo muy interesante. Oye, sí, algo que nos dices, sobre todo de los documentos que cada vez, nosotros como los clientes nos dicen, ¿sabes qué, Tona? Es que cada vez piden más los notarios, ¿no? Uno de ellos que nos ha costado bastante trabajo, sobre todo a las personas ya de edad avanzada, como dices tú, es la constancia de situación fiscal. ¿Puedes darnos una justificación clara? Sí, con mucho gusto. Mira, en primer lugar, ya de hace algunos años para acá, ahora ya el expresidente López Obrador, y que eso es un tema importante para la vida diaria, se establece la obligación de que todo mexicano mayor de 18 años tiene que estar registrado en el Registro Federal de Contribuyentes. Uh-huh. Eso en primer lugar. En segundo lugar, toda persona, en este caso del tráfico inmobiliario, de acuerdo en la compra, venta, en este caso que aplica, nosotros tenemos que reportar efectivamente esta operación en el Declaranot, que nos permite 2 cosas. La parte fiscal, se haya causado impuesto o no se haya causado impuesto, ¿de acuerdo? Pero hay que declararla. Y aparte, con la llamada ley antilavado, nosotros también tenemos, vía ese mismo portal, damos cumplimiento a esto, que tú lo haces incluso como agente inmobiliario con tu expediente, en este caso, de identificar a esta persona realmente que está comprando, que está vendiendo. Entonces, hoy tienes disposiciones tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito antilavado para identificar claramente un contribuyente. Oye, José Luis, es que hay personas que se radican en el extranjero y entonces tiene que pagar. Me queda claro que puede no tener ese RFC, lo vas a hacer a través de la CURP. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Pues como es residente del extranjero, pues le vas a aplicar entonces la retención del impuesto, ya sea del 25% sobre la operación o el 30% de la ganancia, siempre sí, solo sí, y no os quiero enfadar porque este no es un tema tan jurídico el día de hoy, sí, solo sí, pues tengo un representante, ya tienes otras cosas. Entonces, hay que reunir los requisitos que el Código Fiscal de la Federación nos establece en el 27 y siguientes del propio código y lo que dice la propia ley antilavado, para poder entender que el notario tiene que tener la información mínima y necesaria para dar cumplimiento a lo que la ley le establece. Entonces, no es un capricho, es decir,
sí es un requisito para poder cumplir con lo que la ley establece, Tona. Entonces, creo que es algo muy importante que debemos de hacer, y cuando lo platicamos, por ejemplo, con todos los asesores inmobiliarios de los que tú lidereas, acá en Mío, espero que no me jalen las orejas por hablar de Mío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que siempre platicamos y les enseñamos el Código Fiscal de la Federación y cuáles son todos los procesos que ahí están. Entonces, creo que es muy importante la manera en que tú le platiques a las personas. Yo tengo, como te lo decía, hoy ya cumplo 26 años de docente en la Universidad de Guadalajara. He estado en otros lados, pero acá de manera continua e ininterrumpida. Y creo que la parte importante es cómo le puedes comunicar a las personas el cumplimiento de las obligaciones. Pero no solamente eso, cómo le ayudas a que efectivamente se dé de alta. Si no tiene contador público, pues entonces ahí, por ejemplo, yo en el caso de la oficina, pues que la contadora le pueda ayudar, y entonces, o si llega el sobrino, el nieto, el hijo, que entonces le pueda ayudar a darse de alta. Y hoy, con todas las plataformas que el propio SAT te da y te dice cómo debes de hacer las cosas, pues tienes la manera de ayudar a las personas. Creo que mi papá siempre decía que en el pedir está el dar. Y más que en el pedir está el dar, es que primero se le explique qué requisitos, pero de dónde viene la obligatoriedad. Así es. Y tercero, cómo le ayudas a que obtenga esa documentación que necesita. Y no solamente es en la notaría, porque esas personas de repente, como saben que eres notario, que eres abogado, te hablan y te preguntan cosas que puede ser de materia agraria, o que simplemente qué pasó si se les perdió la factura del vehículo, qué pasó si hoy no encuentran un comprobante del pago del agua, y entonces, y no tiene que ver, no van a hacer una operación de compraventa, pero quieren ir y pagar el agua, quieren ir y pagar el predial. Resulta que no recogieron su escritura con el notario y ese notario ya falleció, ya no está en funciones, o en su momento llegaron y pagaron y no han ido a pagar el predial y no pidieron copia, o perdieron la copia que en su momento la notaría les entregó. Entonces tú los puedes orientar, les puedes decir, ¿y qué es lo que sucede? La gente se va satisfecha. Creo que una parte importante es que tenemos que perder entre el miedo al cumplimiento y el miedo al desconocimiento. Así es. Esa es nuestra labor, no solamente como notarios, como abogados, que lo hacemos con muchísimo gusto para que podamos ver cómo funciona la vida diaria, y creo que es eso, ¿no, Donatio? Dejar de que la gente se sienta mortificada por acudir con nosotros. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar esa cercanía, esa sencillez en nuestro vocabulario, para que precisamente ellos lo puedan hacer. Y te doy un súper ejemplo: los testamentos. ¿Qué tengo que hacer? El que te sientas identificado conmigo, porque yo tengo que traducir tu voluntad. Es decir, la voluntad el del testador es saber decir claramente por qué le deja cada cosa a cada quien, o por qué no le deja algo a alguien. Entonces, creo que esa es la parte importante. Bien. Híjole, pues nos diste una muy buena cátedra de la constancia de situación fiscal, que es algo que como asesores inmobiliarios nos crea un poco de conflicto, porque son de las cosas como los requisitos más nuevos, por así decirlo, que a veces las personas, como bien dices, le tenemos un montón de miedo a la obligatoriedad de las cosas, y también hay mucha desinformación en el país en general con este tipo de trámites. Oye, otra cosa que me encanta de los notarios, que hemos tenido tú y yo a bien de hacerlo en broma, es ese conflicto que hay entre los notarios y los asesores inmobiliarios, de que el notario dice que el asesor inmobiliario hace poco y gana mucho, y el asesor inmobiliario dice todo lo contrario, que el notario pide mucho y ustedes dicen que ganan poco. Sí, fíjate que yo creo que la parte importante no es decir que ganamos poco. Yo creo que lo que la gente tiene que entender, primero que nada, antes, son funciones distintas y complementarias. Creo que Totalmente. Eso es lo primero que tenemos que platicar. En segundo lugar, ¿qué es lo que sucede? También Jalisco es de los pocos estados de la República que tiene un arancel. Okay. Y entonces eso le da al comprador que acude con nosotros a servicios notariales, que tiene muy claro hasta dónde se les puede cobrar. Y por ejemplo, te pongo algo muy importante: el arancel tiene una cantidad, pero dice que si hay un crédito
por ejemplo, de una institución, el arancel es hasta el 80% de lo que allí establece en esa cantidad. Wow. Entonces, dos cosas importantes. Primero, entender que somos actividades separadas y complementarias al mismo tiempo y que somos aliados en favor de la persona que acude con ustedes y con nosotros. Totalmente de acuerdo. Número 2 es que en Jalisco existe un arancel del notariado que te permite saber hasta dónde un notario público en el estado de Jalisco puede cobrar sus servicios. Y hay una serie de cosas que ahí viene. Y entonces, que si me preguntas frente al estudio de la práctica en los estados donde no existe arancel o donde existe arancel, el nuestro es un arancel muy accesible, ¿sí? Y que tiene que ver también con los valores de las propiedades. La otra cosa que debemos hacer en un tercer punto, en esto que son las bromas que se hacen en ese medio, sobre todo en tu medio, ahora verá, fíjese, me lo dijo en vivo para no poder dejar de decir. ¿Qué es lo que sucede? En el tercer punto es que hoy por hoy tenemos que explicarle a las personas el pago de los impuestos. Pero en primer lugar, ¿qué genera cada cosa? Y entonces, normalmente, ¿qué sucede? Se los puedo decir en mis 18 años de experiencia personal como notario, y aunque haya sido un niño de 12 años por ahí con mi papá, en esta relación de 41 años en el ámbito notarial, que no puedes hablar ni siquiera de la mitad, ni siquiera del 25-30% que acude contigo, salvo que sean operaciones ya de grupos inmobiliarios de manera continua, que tengan pagada el agua, que tengan pagada el predial, que tengan toda la documentación y todos los pagos al día. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tienen que pagar el predial, que tienen que pagar el agua. Si es un condominio, tienen que pagar la cuota condominal, gastos que no tenían previstos, que de repente por desconocimiento, por la razón que ustedes quieran, no tienen pagado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que ver? Pues pagarlo. Y la persona que compra, pues tiene que comprar y tiene que pedir un avalúo que te lo pide la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Jalisco, y que el pago de la transmisión se paga conforme a lo que dice la Ley de Ingresos del municipio correspondiente. Hoy tienes 2 municipios que tú sabes, y en particular uno de ellos, hablo 2, Guadalajara y Zapopan, en particular Zapopan, que por el desarrollo que ha tenido, es la que tiene, digamos, se puede decir, la parte de la tabla para el pago del impuesto de transmisión patrimonial un poquito más alto a diferencia del resto de los municipios del estado de Jalisco. Uh-huh. Y aparte, la evaluación es una evaluación mucho mayor a que si te vas, por ejemplo, con bienes inmuebles en la huerta, que lo que pagas del predial y el valor catastral del inmueble frente a lo que comercialmente es, pueden ser, o sea, verdaderamente descomunal la diferencia. Entonces, creo que si nosotros les comunicamos cómo se genera el pago de las obligaciones en materia fiscal en los 3 órdenes de gobierno, es distinto, porque luego te piden una cotización. Antes, cuando tú iniciabas, que yo más o menos ya tenía un poquito de años recorrido en todas estas actividades, siempre que decían, pues simple y sencillamente que podía ser entre un 3.5 y un 4% del valor de la operación, porque las tasas no pasaban del 2%. Pero si hoy tienes tasas en los municipios del 3.5 hasta del 3.7 más la cuota fija, pues entonces te vas que en municipios como Guadalajara o Zapopan tu operación se va al 6 o al 7%. Totalmente. ¿Por qué? Porque el 5 o 6% son impuestos, gastos y derechos que tienen que cobrar. ¿Y el arancel? Exactamente, ¿no? Entonces sí, pero el arancel normalmente entre el 0.97 y 1.27. Es que me quiero obligar a que les platique que nosotros más o menos andamos entre el 0.97 y 1.27. Ya le dio risa. Te estoy salvando, porque, amigo. sí, claro, porque me quiere provocar. Es que ya ven que ellos pueden cobrar y cobran en el negocio aproximadamente entre el 5% al 8%. Ese 8% normalmente nos platican ellos que es sobre todo lo que tiene que ver en Chapala y lo que tiene que ver, por ejemplo, en costas, que son exactamente en Puerto Vallarta, por lo que viene siendo. Entonces, hay quien dice
¿no? Y el otro día que tuvimos ahí una charla con alguna persona, pues que esas diferencias es que porque uno tiene chamba siempre y ellos no. Yo creo que el tema va más a fondo, y él que es líder inmobiliario y que es líder aparte de un gremio de asesores, creo que la parte importante es cómo nos trajimos figuras de otras partes del mundo y en donde se entiende el valor de lo que precisamente es promover un tema de carácter inmobiliario, y que el notario tiene una función distinta a ellos. Ellos tienen, para mí en mi concepto, la parte importante de identificar, y ahorita platicamos eso, claramente el inmueble, el potencial de venta respecto a donde se encuentra, con las características. Ellos tienen un acceso pleno a la vivienda, a su método de construcción, dónde está, es una parte distinta. El notario no va al inmueble, el notario no entra a la casa. El notario tiene que solicitar que se haga un avalúo catastral. Si en su momento hay una operación vía Infonavit o un banco, hay otro avalúo adicional que se hace, y nosotros pedimos toda una información en la cual tenemos que dictaminar que reúnen esos requisitos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el asesor inmobiliario lo acompaña a la persona tantas veces sea necesario, y entonces hace las reuniones, hoy también puede ser en Zoom, pero las reuniones, bueno, en vía virtual, pero van a estar siempre, acompañando siempre a la persona. Nuestra labor es distinta cuando están por llegar a notaría, y es efectivamente poder tener toda la información para hacer un dictamen jurídico y están en posibilidades de dar es decir, que se concrete y dar fe a este acto de compraventa, y entonces las cuestiones son distintas. Entonces, por eso digo que son distintas y complementarias, y creo que el punto es que nunca nos sentamos a hablar sobre esto. Yo algún día lo platiqué cuando llegaron y me dijeron, oiga, licenciado, ¿no puede disminuir sus honorarios? Y yo les decía, les expliqué claramente qué es. Y me dijeron específicamente, claro, honorarios porque no se puede los gastos. Entonces decía, oiga, ¿qué le parece si todo mundo hacemos algo muy sencillo? En vez del 5, pues que sea el 4.90 y no sé qué % de la comisión, que en vez de que se venden tanto, se venden menos, y yo también. Y todos nos ajustamos. Es que creo que el punto es ese. Creo que hay una parte distinta de pensar que el precio se ajusta en el notario, y no estoy diciendo para justificar el cobro, no. Creo que hay que entender la dinámica de cada quien, qué nos corresponde y en dónde estamos, porque el trabajo tan valioso del agente inmobiliario, la valía y el reconocimiento de lo que cuesta el bien que la persona está confiando en ustedes y que decidió, comprador o vendedor o los dos, acudir con cualquier notario. Creo que en esa parte es tiempo de que las cosas las platiquemos como lo hemos hecho y como hemos fortalecido la relación nosotros. ¿Estás de acuerdo? Con todos los distintos organismos de promotores inmobiliarios, y que, bueno, luego platicaremos de esta ley que nos ha acercado para darle la justa dimensión a cada quien y valorar lo que cada quien hace. Ojo, ¿por qué? Porque no solamente es el agente inmobiliario o el notario. ¿Qué pasa en la gran labor que hace el valuador? Y que hoy por hoy la mayoría ya está con sus cédulas de evaluación. Hay quienes hicieron una maestría en evaluación. ¿Qué es lo que sucede con aquellas personas que en notaría o con ustedes o fuera se dedican a la recolección de estos documentos porque las personas no tienen el tiempo de poder hacerlo? Es decir, hay todo un ecosistema, como dicen ahora los chavos, de ver todo esto, y creo que es muy padre que lo podamos platicar y que todos estamos cercanos, y que nuestra obligación de notarios es salvaguardar a ambas partes de que cada quien haya hecho su trabajo. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues que ustedes se han profesionalizado de una manera extraordinaria, y eso fluye de mejor manera el trabajo en lo que hacemos. Y es justo eso, la plática hacia donde quería llevarla. Sí, ya vi. Que de repente nosotros como asesores inmobiliarios culpabilizamos malamente al notario porque la operación se cayó. Hay una realidad, de cada 10 operaciones, 5 se caen en notaría, y no tiene nada que ver con el notario. Todo tiene que ver una mala gestión del asesor inmobiliario, que es donde creo yo que empieza como tú dices, toda esta alianza o toda la serie de procesos en el que nosotros a veces no estamos bien informados del mínimo requerido notarial, que algún día vas a llegar con ellos, y eso nos ha creado algún conflicto. Sin embargo, creo como tú, que la profesionalización que hemos tenido
y sobre todo el contacto directo contigo y otra serie de abogados, notarios, que han estado echándonos el ojo y ayudándonos en nuestra profesión, creo que solo así podemos lograr una armonía, independientemente de lo que cobremos, ¿no? Para que los procesos fluyan en pro de la ciudadanía, que es lo que nos debe de importar. Claro, y te voy a decir otra cosa súper importante, coincido en todo. Uh-huh. Creo que lo que a veces nos cuesta trabajo y que no hacemos es que nos demos el tiempo, como si no lo hemos dado con ustedes y con otros organismos más, de sentarnos y preguntar cómo trabajas. Y entonces, es decir, todos tenemos la misma capacidad. En el caso de Jalisco, mis 292 compañeros y yo tenemos la misma capacidad de poderlos atender. ¿Cuál es la parte importante aquí, o las partes más importantes? Pues hay unos que nos podemos dedicar a todas las áreas, hay otros que se dedican más a una que otra, independientemente que siempre puedes acudir con el que tú quieras y te va a atender igual. Claro. Sin embargo, como los médicos, hay quien le gusta más los asuntos agrarios, quien mete asuntos, que analiza asuntos vía fideicomiso, que hace más compraventas de carácter ordinario, hipotecas, etcétera. La parte no solamente es eso, ¿cuáles son esos tiempos para poder saber cuánto tiempo tarda un certificado de libertad de gravamen? Hoy ya tenemos servicios digitales del Registro Público de la Propiedad. Hoy ya parte de nuestras autorizaciones, es decir, no parte, todas las autorizaciones en el Estado de Jalisco son por firma electrónica con el Archivo de Instrumentos Públicos. Creo que si platicamos con la parte, por ejemplo, tú tienes y vas a decir, oye, José Luis, nosotros llevamos tantas operaciones y mis compradores nos preguntaron por notarios y le sugerimos algunos, entre ellos estás tú. Quisiéramos conocer cómo trabajas. Y entonces, ¿cuál es la parte importante? Dice, entre otros, la ley antilavado y aparte otro artículo que es en otra parte distinta, en Constitución de Sociedades, Fideicomisos, el 32 Beter, dice conoce a tu cliente. Y entonces creo que la primera parte no es solamente la parte hoy fiscal y beneficiario controlador, sino conoce verdaderamente dos cosas, tu cliente, que va a ser el que tú me llevas para hacer la escritura, pero también dice que es clientes o usuarios. El usuario eres tú. Claro. Cotidianamente vas a estar. Entonces yo creo que si nosotros nos regresamos un pasito atrás, cuando tú iniciabas en esto y yo también, como decía la ley, si mal no recuerdo, más o menos, que la clientela del notario se conformaba con base a su desempeño, a la imagen que fuera creando. Creo que es esa parte importante, porque ahorita, aunque te puedan dar un like o alguien no se fue muy contento porque le dijiste que tenía que pagar tales impuestos, ¿estás de acuerdo? No te van a dar un no like y like. Ya te fue de la tiznada. Te bloquean. Creo que la parte importante es eso, a lo que estás diciendo es cómo nos acercamos a conocer los procesos de cada quien y que entonces, siendo ágiles por supuesto, cómo podemos ayudarnos entre todos. Y es conocernos mejor qué hacemos. Hemos evolucionado mucho. En los últimos 30 años, otro día me invitas, no te creas, ya son muchas invitaciones que yo me genero, no te creas, pero otro día podemos platicar en un café cómo hemos evolucionado en 30 años realmente de haber tenido una escritura a mano que se decidió cambiar a un protocolo cerrado o a tener un protocolo abierto con muchas herramientas digitales que tiene el notariado y con muchos candados extraordinarios. Y nomás voy a dar, por ejemplo, uno extraordinario. Somos el único estado de la República hoy con verificación de huellas digitales y rostro de la credencial del lector. Hay otros estados que ya tienen huellas. Jalisco es el único que tiene las dos. Y, por ejemplo, Infonavit era terrible, había datos muy alarmantes de falsificaciones hace algunos años, y hoy que tienes, 0. ¿Por qué? Porque estamos dando un gran servicio. Claro. Y es acercarnos unos y otros a platicar qué estamos haciendo. Totalmente. Ya ahora todos los eslabones de los procesos inmobiliarios, por así decirle, o compraventas, creo yo que poco a poco ya nos vamos reuniendo, nos vamos bien informando cada uno de los gremios. Y eso pues nos va a ayudar no solo a hacerlo bien, sino también a hacerlo más rápido, que de repente los procesos son algo lentos. Oye, y actualmente además de ser notario, tengo entendido que tienes un cargo dentro del Colegio de Notarios. Sí, fíjate que actualmente en este periodo que preside Jaime Eduardo Natera López, presidente del Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, me invitó y tuve la
la oportunidad de desempeñarme estos 3 años como presidente de la Academia Jalisciense de Derecho Notarial. Wow. El Consejo de Notarios que él preside se llama órgano auxiliar, que es la academia, y tiene 2 obligaciones fundamentales. Una, que es la capacitación y la actualización del notariado de Jalisco, y otra, la difusión de la cultura. Y entonces es lo que hemos hecho a través de estos 3 años de la mano del presidente Jaime Eduardo Natera, y entonces hemos logrado ir, incluso después de la pandemia, pues volvernos a acercar no solamente a los notarios, me refiero de manera presencial y de manera totalitaria en vía virtual a los notarios, pero también con la sociedad de Jalisco, con universidades, con ustedes mismos y todo el grupo de distintas asociaciones que conforman los sectores inmobiliarios y con distintos órganos de la sociedad civil, con organismos públicos, con autoridades. Es decir, esa es la parte de la función de la difusión de la cultura jurídica vinculados a la parte notarial. El actual consejo nos dotó, el consejo anterior que presidía Fernando Gallo Pérez, remodeló las instalaciones para tener biblioteca, un estudio precisamente para generar este tipo de contenidos, un estudio para programas televisivos, es decir, que pudiera tener distintas cosas. Colegio de Jalisco ha utilizado las instalaciones, ellos tienen un programa que se llama Ventanas al Occidente, y lo que hemos tratado es de cómo podemos poner a disposición todo lo que el colegio tiene en favor de todos ustedes en las distintas esferas de Jalisco, porque es nuestra obligación estar cerca y lo hacemos con mucho gusto, y hemos generado bastantes contenidos en estos 6 años, algo interesante, pues generamos más o menos 2,000 horas de distintos contenidos, tanto para los notarios como para fuera de los notarios, todo este gremio, digamos, de la llamada familia notarial, y de aquellos que son parte, digamos, indirecta, como tú y como otros, de la gran familia notarial, que es con quienes tenemos la oportunidad de comunicarnos. Entonces ahí estamos muy contentos. Qué bueno. Ya vamos a terminar precisamente esa función ahora en diciembre de este año, y creo que hemos hecho unas cosas muy padres. Este consejo, lo decía, nos dotó de tabletas, de computadoras electrónicas y todo. Hemos adquirido 150, nosotros tenemos 4,200 títulos físicos en el Colegio de Notarios, y hoy tenemos 150 títulos físicos y digitales. Wow. Entonces estamos tratando de crear la primera biblioteca virtual a nivel nacional, para que precisamente en su momento, con un programa que estamos trabajando, puedas consultar cualquier libro, con la autorización, por supuesto, de las editoriales, claro. Sobre todo en particular en materia registral, catastral y notarial, para poder ayudar a todas las personas que no obstante, de aquellos que quieren ser notarios, hay muchas personas que podrán ser futuros registradores, futuros corredores públicos, que podrán ser agentes del Ministerio Público, secretarios, actuarios, es decir, abogados. Nosotros pues tenemos relación con todas las actividades y es lo que queremos hacer. Hay un programa que se llama Amigos de la Academia. Entonces, cuando tú te acercas al Colegio de Notarios y quieres asistir ordinariamente a cursos, conferencias, todo lo ponemos en la página de internet, ¿no? Quien esté interesado, Notarios Jalisco, en este caso, que lo van a googlear, y tienes distintas, digo, aparte, yo sé que es .org, pero me refiero que simplemente googleándolo te salen ahí las distintas opciones para conectarte con nosotros, y vas a ver que promovemos las conferencias. Incluso, si me permites, digo, claro, con esto hay un curso en Puerto Vallarta, octubre 17, 18 y 19, que vamos a hablar sobre temas muy interesantes de justicia cotidiana, MASC, Código Nacional de Procedimientos y la era digital. Entonces, ahí vamos poco a poquito, y hemos hecho todo esto con la ayuda de todos y de todos ustedes, que nos han dado muchos espacios para promover lo que se hace en pro del notariado. Tú recordarás que ya hemos estado ahí con varios notarios, contigo y con ustedes, y la verdad es que es algo muy interesante, de que pues cualquiera de nosotros les puede platicar de cualquier tema. Creo que es muy importante, Tonatiuh, y a todos ustedes que nos escuchan, que sepan que estamos cercanos a la sociedad, cercanos absolutamente a todos ustedes, que tengan esa oportunidad. Si me das la oportunidad de darles el teléfono, 38 82 10 80, bueno, 33 38 82 10 80,
y entonces es el conmutador del Colegio de Notarios. Hoy en la página de internet que ya dijimos, Notarios Jalisco, ahí viene el directorio, pueden buscar el notario más cercano de su domicilio en cualquier parte del estado, y esa es la parte importante, que sepan que estamos muy contentos de poder ayudarlos. A mí me motiva y me emociona mucho, no solamente estar ahí en lo de la academia, sino realmente decirles que somos un gremio extraordinario, cercano a todas y a todos, y que nos den la oportunidad de servirlos de mejor manera. Cuando nos preguntan, ahí estamos, y aunque no nos pregunten, ya sabes que sí, vamos a todos lados. Sí, vamos a ¿No? todos Nos lados. emociona siempre estar con ustedes. No, siempre has estado presente en el gremio inmobiliario y se agradece. Gracias. Oye, José Luis, Sí. y dentro del Colegio de Notarios, ¿qué sigue para ti? Fíjate que te puedo platicar dos cosas. Respecto al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, hasta donde te puedo platicar por disposiciones de nosotros internas, voy a buscar la presidencia del Colegio de Notarios, pero ya te platicaré con detalle a partir del 7 de diciembre. Si me invitas, ya te platicaré qué haremos. Lo que sí te puedo decir, que es distinto, la dinámica, me invitó también Ricardo Vargas Navarro, presidente del colegio, secretario académico del Colegio Nacional del Notario Mexicano y candidato a presidir en planilla única el Notariado Nacional. Me invitó a formar parte como secretario del Consejo. Entonces creo que a Jalisco le dan un reconocimiento al trabajo que han hecho todos nuestros expresidentes y el actual presidente del Consejo de Notarios, y habremos de dar toda nuestra entrega, nuestro ánimo, dedicación a que las cosas sucedan bien aquí y a nivel nacional. Son tiempos difíciles, hay que trabajar para enseñarles lo que te consta a ti y a varios de ustedes, que somos mujeres y hombres de trabajo, que somos comprometidos, cercanos a la sociedad. Creo que hay que decirlo y hay que platicarlo muy bien a lo largo y ancho del país, y eso es parte importante. Pero si me das oportunidad, después del 9 de noviembre te puedo platicar bien del ámbito nacional, y muy en particular y detalladamente, con mucha emoción, te platicaré a partir del 7 de diciembre qué esperamos en el tema de Jalisco. Lo que sí te puedo decir, y eso sí se me está permitido, es un trabajo, reconocer un trabajo extraordinario de todos los expresidentes y del actual presidente del Colegio de Notarios, que ha posicionado a Jalisco como el mejor colegio por entidad federativa a nivel nacional, y nos da mucho orgullo poderlo decir. Lo puedes preguntar a mis compañeras y compañeros, que estamos muy orgullosos de eso, y que nos den oportunidad de estar cada día más cercanos a cada uno de ustedes, en verdad. Muchas gracias, de verdad, José Luis. Para quien nos escucha, ¿dónde te puede encontrar? También es una parte de ahí de la ley del notariado. Yo les diría, ¿no? Que nos busquen a todos los notarios del estado de Jalisco. Está en la página de internet del Colegio Notarios Jalisco, .org. Ahí viene el directorio de notarios. Ustedes tienen ahí, dependiendo de su domicilio, pueden buscar el notario más cercano a su domicilio para que los podamos orientar. Tenemos una parte de servicio social muy interesante que lo hace Memo Plaza, que es un notario público también en el estado, que lo coordina, y bueno, toda esa parte les podemos ayudar. Ya les di el teléfono, y nos dará muchísimo gusto poder atenderlos a cualquiera de ustedes en cualquier parte del estado, y que tenemos las ganas, tenemos la capacidad, tenemos las instalaciones, tenemos el personal que nos ayuda de manera extraordinaria para prestarles la atención personalizada, y que nos den esa oportunidad, Tonatiuh, de estar con ustedes. Así es que ahí, www.notariosjalisco.org, y nos van a encontrar ahí a todos a lo largo y ancho del territorio de Jalisco para estar. Ahí dice a qué horas estamos disponibles cada uno. Lo que tenemos que hacer es siempre tener los horarios, es decir, 8 horas trabajar. Hay quienes trabajamos horario corrido, hay quienes, como antes, ¿no?, fragmentar a la hora de la comida, pero tenemos que estar abiertos, y mínimo de lunes a viernes. Hay quienes siguen trabajando también los sábados, y uno puede trabajar todo el día, a todas las horas, porque no tenemos límite. Pero hablo de la oficina notarial abierta, porque nos han invitado a hacer una certificación de hechos 8 de la noche, ¿no?, porque están entregando un inmueble que se había rentado mucho tiempo y lo entregan de última hora, y nos hablan para ir a hacer una certificación. Lo podemos hacer a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, el sábado, el domingo. Entonces no tenemos límite en eso. Exponemos todas nuestras capacidades con las ganas y el ánimo de servir. Pues gracias, José Luis, por haber asistido a este podcast. De verdad estoy muy emocionado de tener figuras como tú, además de colaborar en el tema notarial e inmobiliario.
sé tu historia de vida, que es una historia de superación muy buena, y esperemos lo mejor para ti. Y sobre todo en este tema, en este proceso que no podemos mencionar todavía hasta diciembre, te deseo lo mejor. Muchas gracias. De verdad, estoy muy orgulloso de conocerte. Gracias, otro día platicaremos. Yo profeso la religión católica y les puedo decir que gracias a Dios y María Santísima y a tanta gente y a tantas personas que rezaron por mí, aquí estoy, todo el ánimo de mi familia, de mi familia Leal Campos y de mi familia Leal Godínez, que le echaron tantas ganas, y amigos como tú. Soy sobreviviente de COVID, alguna vez platicaremos de eso. Y hoy lo que quiero hacer es seguirle entregando a mi familia, a mis clientes y a todo aquel ciudadano de Jalisco, de cualquier lugar que esté aquí, entregarles con emoción, con alegría y con entusiasmo el poder prestar servicios notariales y también seguir en la universidad dando clases y capacitando a todos los agentes inmobiliarios y a quienes nos den la oportunidad. Creo que si mostramos esa frescura, ese dinamismo, y quienes tenemos una segunda oportunidad de vida, hay que darlo todo con mayor pasión, con mayor entrega, para que sepan que somos hombres y mujeres sensibles y que podemos dar muchísimo por la sociedad de Jalisco y por nuestro país. Así es que tantas veces nos invites, aquí estaremos contentos de platicar estas y más historias. Y así será. Muchas gracias, José Luis. Gracias A todos los que escuchan. Que tengan bonita tarde. Saludos, gracias.